semana anterior, el fin de semana anterior, nuestro pastor Denis Chavarría nos estuvo compartiendo un tema súper especial. Nos estuvo compartiendo acerca de el hacer discípulos, ese llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en su función de hacer discípulos. Nos compartió de que cuando hacemos un discípulo, cuando estás haciendo un discípulo, en realidad vives el amor al prójimo. Ese amor que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros, haciendo discípulos, haciendo la gran comisión. Y como parte de nuestra visión, ¿verdad? Ese es el primer elemento que tenemos, el hacer discípulos. Pero esta noche, en esta oportunidad, vamos a tratar del tema de el crecer en los grupos. Cómo podemos amarnos entre los discípulos, porque el Señor nos dio también ese mandamiento. Recuerden que nos dio ese amor a Dios, primeramente, el amor a Dios, ese amor que debe reflejar cada una de nuestras vidas, estar conectados. La base es el amor y una de las columnas es el amor a Dios, el amor sobre todo nuestra vida de devoción a Él. La otra es el amor al prójimo, ¿verdad? El mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón y después amarás a tu prójimo. Pero también tenemos otro mandamiento y el Señor nos dijo: un nuevo mandamiento les voy a dar, que se amen los unos a los otros. El amor entre nosotros es lo que vamos a tratar esta noche, ¿verdad? Y qué bueno que como discípulos podemos entender que ese es el plan de Dios. Y hay un par de palabras que quisiéramos primeramente tomarlas en consideración para crecer en grupos. Y es, en realidad, la palabra discípulo, ¿verdad? Y la palabra amor. Ese amor que es la base de todo esto, ¿verdad? Se nos compartió de que es poner las necesidades de otro en lugar de las tuyas. Darle prioridad a las necesidades de otra persona antes que las tuyas. El amor es una decisión. No es un sentimiento, no es algo ahí. Es una decisión en la cual decidimos amar. También la Biblia nos habla también de que el amor es la provisión, es la protección, es el cuidado. Pues el amor entre nosotros debe estar en ese aspecto, ¿verdad? Tenerlo siempre presente en nuestras vidas y considerarlo en el amor entre los hermanos. También es importante aclarar quién es un discípulo. Un discípulo es un seguidor. Un discípulo es una persona, es un creyente que está comprometido a crecer en devoción, en crecer en comunión, ¿verdad? En crecer en compasión con este mundo, en devoción a Dios, en comunión unos con otros y en compasión por este mundo. También un discípulo, es importante que lo entendamos, está comprometido a formar una cadena de discípulos, está comprometido en su vida, está dispuesto a tener más discípulos, a no quedarse con ese regalo que Dios nos ha dado de ser hijos de Dios y de ser un discípulo, sino de hacer también discípulos, de formar una cadena de discípulos. Miren qué importante es eso, esas dos palabras, ¿verdad? Ese amor que es la base de todo esto y ese concepto de discípulo, ese concepto de estar enfocado, comprometido en ese crecimiento. No podemos estancarnos. Si queremos un año fructífero, debemos disponer nuestra vida. Dios nos ha puesto los grupos de crecimiento como el espacio para que nosotros podamos crecer, la familia más cercana que nosotros tenemos, donde debemos manifestarnos ese amor que Dios nos ha dado cada uno, ¿verdad? Y vivirlo, no solamente hablarlo, sino vivirlo. Pues particularmente recuerdo y están siempre en mi pensamiento, yo creo que en el de ustedes también, cuando llegaron a un grupo de crecimiento, cómo fueron primeramente aceptados, ¿verdad? Por los hermanos, particularmente me aceptaron. Los hermanos les importé, estaban dispuestos a servirme, a amarme. También ellos me entrenaron, ¿verdad? Entrenamiento, conociendo de la palabra, las lecciones, todo lo que
se relacionaba con mi crecimiento espiritual. Pero también fui entrenado en la causa, ¿verdad? El enfoque en mi vida hacia hacer la gran comisión, hacer discípulos. Así que esas bases son importantes, y en el transcurso de tantos años podemos entender que Dios ha sido bueno. Y desde ese primer grupo en que los hermanos me aceptaron, vivíamos, salíamos a bautizos, salíamos de la ciudad, nos quedábamos en vigilias. ¿Cuántas cosas ustedes han sido partícipes de eso? Me acuerdo que también con algún grupo de hermanos servíamos en las bodas, servíamos en diferentes reuniones, y ahí la pasamos, seguimos pasando súper bien con algunos de ellos. Algunos de ellos, nuestros hijos nos dicen tíos, ¿verdad? Interesante todas las cosas que hemos vivido durante ello, y ustedes también las han vivido. Tantas anécdotas, y una de ellas es que una vez dispusimos hacer una venta para un campamento, una venta de comida. Recuerdo que un hermano sugirió, hagamos hot dog. Nunca habíamos vendido hot dog, pero el hermano nos convenció de que hiciéramos eso. Miren, hermanos, no vendimos nada. Nos tuvimos que comer los hot dogs todo ese tiempo entre nosotros. Ahí ya estábamos hasta aquí de comer hot dog. Creo que 1 o 2 semanas comimos hot dog. ¡Qué cosa! Nosotros teníamos que vender baleadas, ¿verdad? Son los que se vende aquí. Pero le hicimos caso al hermano y la hot dogueada le decíamos, la hot dogueada divina, le decíamos nosotros cuando los mirábamos a él. ¡Qué cosas! Tantas anécdotas que podemos experimentar en los grupos. En situaciones difíciles también. Mostrarnos el amor, la aceptación, el consuelo. En situaciones de alegría también, mostrarnos el gozo y disfrutar de las cosas que Dios está haciendo, orar unos por otros, todas las cosas que Dios viene manifestando a través de esa vida en los grupos. ¿Cuál es la base de todo esto? La base es el amor. La base es el amor. No podemos escapar a esa realidad. Es la familia más cercana que Dios ha puesto entre nosotros. Y Dios quiere que sigamos creciendo, que solidifiquemos nuestras amistades ahí en Él, que podamos seguir dándole la gloria a Él, obedeciendo ese mandato. Eso impactó mi vida, el amor de los hermanos. Impactó mi vida, mi mundo, y puedo entender que sigue impactándolo hoy en día a través de tantas cosas. Anoche, por ejemplo, estuve en un subgrupo. Un grupo se multiplicó y estuvimos en un subgrupo, y no saben cuánta alegría había en mi corazón sabiendo que en los 2 grupos había gozo, ¿verdad? Uno porque había multiplicado y otro porque empezaba un subgrupo, y podemos entender que se estaban llenos los 2. ¿Se imaginan qué rico, qué alegría el poder estar conectados con la voluntad de Dios, ¿verdad? De seguir multiplicándonos y de seguir creciendo con los hermanos? Pues en la Biblia encontramos que esa clase de amor que el Señor nos dio, esa ejemplificación de cómo el Señor entrenó a sus discípulos antes de regresar al cielo, antes de volver al Padre. Entrenó a sus discípulos. Y en los capítulos 13 al 17 de Juan podemos ver toda una serie de enseñanzas que el Señor les da a sus discípulos y les expresa y los está entrenando para una gran misión. Y les enseña y les dice cómo es el amor de Él y cómo Él los mostró antes de enviarlos. Vamos a ir a Juan 13:1, primer verso. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Los había amado, dice, los amó hasta el fin. Él llamó a sus discípulos, dice que los amó, los entrenó y los amó hasta el fin. Los amó, dice una versión, al extremo. Esa es la clase de amor que Jesús tuvo por sus discípulos. Esa clase de amor al extremo.
Estás amando así a tus hermanos. Hay otro verso que sigue en Juan 13, 4 y 5, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjaguarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Jesús amó a sus discípulos como un siervo. Él era un siervo, y en esa situación de esa cena les estaba mostrando que Él era el siervo de ellos. Eso era la condición más degradante, por así decirlo, en esa sociedad judía, el de lavarle los pies a los demás. Era la condición más humilde. Y Él lo hizo. Él tomó, dice, el agua, se ciñó y empezó a lavarle los pies. Y ahí un discípulo pues no quería, pero el Señor tenía su plan. Y les estaba enfatizando y enfocándolos en que el amor de Él era un amor de siervo y que ellos debían ser siervos entre ellos. También en Juan 15, 12 y 13 dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Los amó con su vida. Los amó con su vida. ¿Podrías dar tu vida por tus hermanos? ¿Podrías dar tu vida? Pues Dios lo hizo, Jesús lo hizo. Él se ofreció en sacrificio para dar su vida por nosotros. Qué interesante, qué profundo. Dice el libro de Romanos que nosotros estamos separados de Dios por la causa del pecado. Por la causa del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado nos lleva a una condición de muerte, pero el regalo de Dios es esa vida eterna, es esa salvación que Él nos da en Cristo Jesús. Recuerden, también dice que Jesucristo es el puente. Jesucristo en una cruz pagó por todos tus pecados. Primera de Pedro 2:24 nos dice que Él cargó esos pecados tuyos, míos, sobre Él, sobre un madero. Ahí pagó por toda tu deuda de pecado. Y dice que en realidad tenemos que hacer dos cosas. Uno es creer que Él lo hizo. De cierto os digo, el que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. Y el otro es recibirlo como tu Salvador. Si no has recibido a Cristo, yo te animo para que lo hagas. A todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, en Él, les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Si estás aquí y no has considerado en tu corazón aceptar ese gran regalo, yo te animo para que lo hagas. Solo tienes que decirle al Señor: Señor, yo reconozco que soy un pecador, que no me puedo salvar por mis obras, por muy buenas o grandes que sean, no me puedo salvar. Pero yo reconozco que en una cruz usted pagó por todos mis pecados, y me regaló el cielo y la vida eterna. De esa manera el Señor nos amó. Dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios te amó y me amó a mí, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor puso su vida. Solo tienes que reconocerlo en tu corazón, hacer una oración de salvación. Dice, porque con el corazón se cree, dice Romanos, con el corazón se cree para justicia, pero con tu boca confiesas para salvación. Así que si no has hecho, recibe a Cristo en tu corazón. Pues esa es la manera en que Jesús estaba amando a sus discípulos. Pero hay también otra. Jesús está en Juan 17, está orando por ellos. Juan 17 del 20 al 21 dice:
mas no ruego solamente por estos, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa unidad que el Señor está enfocando en sus discípulos, que sean uno. Él está orando por sus discípulos, pero también está orando por nosotros, por lo que habíamos de creer. Qué inmenso amor, qué profundo amor que Él tiene por sus discípulos. De esa misma manera, de la misma forma, como nos dice el nuevo mandamiento, Él quiere que nosotros nos amemos. De esa misma manera, de esa misma forma. Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor unos con otros. Y es que a mí me dice este versículo: el amor entre ustedes impactará al mundo. El amor entre ustedes va a cambiar el mundo. Repito, el amor entre ustedes impactará al mundo. El amor entre ustedes cambiará al mundo. Eso es lo que el Señor nos estaba diciendo en ese pasaje. Es el estándar del amor de Cristo. Esa es la medida del amor de Cristo. Él marcó la vida de sus discípulos como ese amor ha marcado nuestras vidas. Eso también se traduce en un estilo de vida. Un estilo de vida. Sus discípulos eran de una manera y después pasaron a ser de otra manera. Cambió esa vida de pescadores, de hombres iletrados, de hombres ordinarios, en hombres extraordinarios. ¿Cuál es la base de esto? Pues simplemente el resultado, el amor. Podemos ver, después que el Señor sube al cielo en Pentecostés, en el libro de Hechos nos relata cómo estos hermanos vivían. Estaban poniendo en práctica las enseñanzas del Señor. Estaban poniendo en práctica lo que habían aprendido. Dice el libro de Hechos 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas entre los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto es el amor en acción. Los discípulos están practicando, están obedeciendo lo que el Señor les dijo que hicieran. ¿Qué cosas? Estaban, dice, perseverando continuamente, persistiendo, quiere decir esto, perseverando en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué más hacían? Comían juntos, ¿verdad? Oraban, partían el pan, dice, cantaban, estaban viviendo una comunión bíblica. Eso debemos de practicarlo, ¿verdad? Yo voy donde un hermano ahí en la colonia y le digo, ya está el cafecito, le digo, cuando llego en la tarde. Y ahí está el cafecito esperándonos, todos los días que puedo llegar ahí. Ahí comemos, cantamos, oramos, leemos la palabra, hablamos, nos edificamos. Y llegan otros hermanos a compartir eso. Y eso en realidad cambia las vidas. Esa unión, ese amor
cambia. Pues los discípulos estaban haciéndolo ahí. Simplemente estaban viviendo como el Señor les había enseñado. Estaban haciéndolo. ¿Cuál era el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Había crecimiento de la iglesia. Dice que el Señor crecía la iglesia de los que habían de ser salvos. Así pasa en los grupos. Ese espacio que Dios nos ha dado ahí para poder vivir, para poder relacionarnos, para poder crecer, para poder estimularnos a vivir una vida que le agrada al Señor. Pues es lo que estaban haciendo los hermanos. Estos discípulos trastornaron su mundo, dice el libro de los Hechos. Dice, trastornaron su mundo. ¿Qué cosa? Estamos trastornando nuestro mundo hoy a través de los grupos. Estamos trastornando ahí el lugar donde vivimos. O el mundo nos está trastornando a nosotros. Tenemos que entender que Dios quiere que estemos influenciando el lugar donde vivimos, que seamos conocidos. ¿Y qué va a ser? ¿Cuál es el ingrediente principal de eso? Que nos estemos amando entre nosotros, entre los discípulos. Eso impacta. Estos hermanos estaban trastornando el mundo, su mundo, y de hecho afectaron todos los lugares donde ellos estaban llegando. Dice que en los lugares donde viajaba Pablo, ahí si no había sinagogas, establecía las iglesias en casa. Las iglesias en casa de tal, la iglesia en casa de tal hermano, de tal hermana. Ahí estaban creciendo. Las iglesias por aquí, las iglesias por allá, donde Pablo iba comunicando ese mensaje a través de esas iglesias ahí. Los hermanos, porque iglesias somos los que hemos confiado en Cristo. No es un lugar, son en realidad el cuerpo de Cristo. Pero hoy también, al igual que estos hermanos, nosotros podemos vivir eso. Vivir en esa comunión, en esas relaciones tan buenísimas, tan ricas. Hoy recuerden que primeramente eso es un mandamiento, que nos amemos. Es un mandamiento. No podemos evitarnos. En realidad el Señor nos manda que nos amemos. Y hay dificultades, a veces hay problemas, pero recuerden que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de amor, de valor y de dominio propio, dice la Escritura. Dice que nos amemos. Y no podemos decir que estamos amando a Dios y con el hermano con dificultades ahí. No, ¿verdad? Tenemos que estar en realidad amando a Dios y amando al hermano ahí. A veces hay problemas. Pero recuerdo que siempre una hermana me recuerda acerca de una ilustración de las brasitas. Las brasitas. Cuando están juntas, las brasitas, hay calor, hay unidad. Pero cuando una brasita se aparta, hay problemas, se enfría y muchas veces hay dificultades. Cuando un hermano busquemos la manera de estar, que esté conectado con nosotros en cada grupo. Así que ese mandamiento, que nos amemos unos a otros, dice él, ¿verdad? Recuerden que el amor entre nosotros va a cambiar el mundo, va a impactar este mundo. También tenemos en ese diseño que tenemos de grupos de crecimiento, la disposición para crecer. En los grupos de discipulado le llamamos las 3B: vida, verdad y visión, que son espacios de tiempo para poder vivir eso, vivir esas oportunidades de crecer, el cuidado entre nosotros en la parte de vida, compartir necesidades. Ahí compartimos necesidades y son tiempos súper buenos. Oramos unos por otros, las necesidades que tenemos, las pruebas que hay, diferentes circunstancias, pero también con acciones de gracia. Cuando
hay cosas que Dios ahí ha respondido y las podemos compartir unos con otros. Oramos y eso nos ayuda, edifica el cuerpo. También en los tiempos de verdad, donde la escritura es la base, ¿verdad? La palabra, la edificación de nosotros como grupos. Somos edificados a través de un material, un video puede ser, o un devocional. Lo que Dios disponga ahí, pero que la palabra esté edificando al grupo, que esté fortaleciendo a este grupo. Y es en la parte de la verdad que Dios nos ha dado en su palabra. Y en la parte de visión, pues planear las actividades. Lo que hacemos en la parte de visión es dar seguimiento a M&M, ¿verdad? A la cadena de discípulos que estamos formando, darle seguimiento, ver cómo vamos ahí con los discípulos, estar orando unos por otros. Y también algo bien importante que el Señor les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Que cuando estuvieran juntos, ¿verdad?, hicieran la cena del Señor. Ahí tenemos ese tiempo tan especial que nos ayuda a entender ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ese su gran amor manifestado en una cruz, muriendo y dando su vida en rescate por nosotros. Qué importante es vivir esas 3B en los grupos. Pues los tenemos y Dios los ha diseñado como parte de nuestra visión para estar creciendo ahí juntos. Qué bueno es el hecho de entender que también los grupos son un espacio para protegernos. Recuerden que el enemigo anda como león rugiente, dice la Escritura, buscando a quien devorar. Él ha venido para matar, para robar, para destruir. Y los grupos nos ayudan a estar protegiéndonos, a estar orando unos por otros, estar dándonos el consejo, estar buscando esa edificación. No podemos dejar que un hermano se nos pierda o que venga el enemigo y nos arrebate, nos destruya algún hermano en los grupos. Quisiera que miremos un video que tenemos ahí preparado, ¿verdad?, de cómo nos protegemos en los grupos de crecimiento cuando estamos juntos. Está bueno, ¿eh? La vida en los grupos es mejor. No podés amar a Dios si no estás amando a tu hermano. El amor entre ustedes, dice el pasaje, impactará al mundo. El amor entre ustedes cambiará al mundo. Nos protegemos cuando estamos unidos. Nos protegemos. Estamos ahí clamando unos por otros, buscándonos, aconsejándonos. Quisiera que lleves ese reto, ese compromiso esta noche. Ese compromiso de amar a tus hermanos, así como Cristo nos amó. De esa misma manera, con ese mismo estándar, dice el Señor. Que no nos cansemos de hacerlo, que estemos persistiendo en ello. Hoy somos 1,200 hermanos en los grupos de crecimiento, de discipulado. Y Dios quiere que este año podamos crecer, sigamos creciendo. Y eso tenemos que entender que a través de la vida de los grupos,
el amor como base, aunque hoy vivimos tiempos de frialdad, hoy vivimos tiempos difíciles, solo la iglesia puede mostrar al mundo lo que necesita. Solo la iglesia puede mostrar al mundo lo que necesita. Eso es amor. Juan 15, 16 y 17 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, dice el verso 17, que os améis los unos a otros. Jesús nos llamó amigos. ¿Qué calificativo más especial? Dice que Él puso su vida por sus amigos. Él nos llamó amigos. Dice que Él quiere que demos fruto, que estemos perseverando, que estemos insistiendo en hacerlo. El amor de este mundo es condicional. El amor de Cristo es incondicional. El amor entre nosotros debe ser incondicional. Si dejaste de estar sirviendo a tus hermanos, no los has estado amando. Si dejaste de amonestar a los hermanos en algún área ahí, no los has estado amando. Si dejaste de orar por tus hermanos, tampoco los has estado amando. Dios quiere que manifestemos ese amor en estar orando por ellos, en estar sirviéndoles, en estar al cuidado de ellos. ¿Qué pasaría si un grupo de discipulado hoy de 10, 15 personas está conectado con ese amor? Estamos enfocados en ese amor bíblico. ¿Cómo impactaría a la comunidad donde estamos viviendo? ¿Cómo impactaría ese amor? De una manera extraordinaria. Eso es lo que Dios quiere, que el amor entre ustedes impacte el mundo, que el amor entre ustedes cambie al mundo. Queremos tener un subgrupo por lo menos este año, cada grupo discipulado. Esa es parte de nuestra visión. Tenemos que vivirla en eso. Primeramente, enfocando que Dios quiere, y la base de todo esto es el amor. Primeramente, hacer discípulos. El Señor nos mandó a que estuviéramos haciendo discípulos. De ahí esta parte de nuestra visión de crecer en los grupos. Crecer en los grupos. Y de ahí la última, que es celebrar en las localidades. Ese es el conjunto para multiplicar una iglesia viva, que es lo que Dios nos ha llamado. Estar enfocados en multiplicar una iglesia viva. Si no estás conectado con algún grupo de crecimiento, si solo vienes a las reuniones, yo te animo para que te conectes con un grupo. Hay una área especial aquí en nuestra iglesia, área de Nexus, donde nosotros ahí te podemos dar la información para que estés conectado a un grupo de crecimiento y puedas experimentar ese amor que Dios quiere, ese amor tan especial que se vive en los grupos de crecimiento, demostrando el amor. Recuerden, el amor entre ustedes impactará su mundo. El amor entre ustedes va a cambiar su mundo. Que el Señor se glorifique en cada grupo y en ese crecimiento que queremos para su iglesia, con la base del amor.